Hoy visitamos el destino navideño por excelencia, 6 localizaciones en las que vivir una Navidad única, casi como de cuento, por la sublime belleza de sus paisajes, gracias a la decoración de sus calles, plazas y edificios, cuidada hasta el más mínimo detalle. ¿Estáis preparados para descubrir su magia? Pues, ¡bienvenidos a Alsacia! Este destino lo he dividido en 2 partes, así que en este primer vídeo comenzaremos recorriendo Estrasburgo, capital de la región y sede formal de varias instituciones europeas, entre las que destacan el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Debido a su ubicación junto a la frontera alemana, su historia, cultura, costumbres e incluso la arquitectura de sus edificios presentan una clara influencia del país vecino, ya que en numerosas ocasiones pasó a manos de los alemanes en sus reiterados enfrentamientos. Estrasburgo también es conocida como la capital de la Navidad por albergar el mercado navideño más antiguo de Francia y uno de los más antiguos de Europa. Concretamente, desde el año 1570, cuando el protestantismo llegó a la ciudad y reemplazó su tradicional mercado de San Nicolás, promovido por los católicos, que solía instalarse cada 6 de diciembre cerca de la Catedral de Estrasburgo, por el mercado del Niño Jesús, donde los artesanos vendían sus productos. Más tarde, en 1830, este se trasladó a la Place Cléber, donde hoy podemos encontrar otro bonito mercado navideño y su gran abeto de 30 metros de altura procedente de los cercanos Vosgos, cuya iluminación no podrás dejar de observar. Se trata del abeto natural de mayor altura que se decora en Europa. Finalmente, en 1871, el mercado del Niño Jesús cambió su ubicación a la Place Breuil, donde se encuentra hoy en día conservando el mismo nombre, tal como podemos ver en el letrero de entrada al mismo, escrito en su propia lengua. Volviendo a la plaza de la catedral, encontramos el mercado navideño más vistoso de la ciudad. Este rodea el imponente templo con casetas de madera decoradas con mucho gusto, en las que podréis degustar una gran variedad de productos navideños, entre los que destaca el típico vino caliente propio de la zona. También en esta plaza se encuentra la Casa Camercel, cuyo nombre lo adopta de su primer propietario, el mesero de la cervecería que fue antaño. Se trata de una de las edificaciones civiles medievales más ornamentada y mejor conservada de la arquitectura gótica tardía, cuyos cimientos datan de 1427. Y más tarde se construyeron los 3 ornamentados pisos con entramado de madera que lo hacen tan especial. Actualmente es considerada la casa más bella de Estrasburgo y alberga un hotel y un restaurante. Ahora centrémonos en el edificio de la Catedral de Notre-Dame de Strasbourg. Ubicado en pleno centro histórico se encuentra el símbolo de la ciudad por excelencia. Al igual que toda la gran isla de Estrasburgo, la catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción llevó alrededor de 3 siglos y sus 143 metros de altura la convirtieron durante mucho tiempo en el monumento más alto de la cristiandad. Los mayores reclamos de este edificio son su famoso reloj astronómico, cuyo desfile de figuras se puede observar cada día a las 12:30, la columna de los ángeles, el gran rosetón de la fachada y su recargada ornamentación, junto con la panorámica que ofrece la plataforma de la catedral tras subir sus 330 escalones. Desde arriba podrás observar los tejados de Estrasburgo, los Vosgos y la Selva Negra. Además, la aplicación VR Strasbourg Cathedral te permitirá obtener una panorámica de la ciudad en los años 1490 y 1730. ¿Te lo vas a perder? Al sureste de la catedral encontramos la Place du Château, presidida por Le Palais Rouen, el cual alberga los 3 museos más importantes de la ciudad: el Museo Arqueológico, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Artes Decorativas. También en esta plaza se puede coger el tren turístico y hay baños públicos. Una actividad que se suele hacer en esta ciudad es tomar un barco cubierto con techo de cristal en invierno para recorrer el río Ill mientras te explican historia y curiosidades de los edificios por los que vas pasando, siendo algunos de los más destacables el Museo Alsaciano y la Iglesia de San Pablo. Y uno de los principales embarcaderos se encuentra en el comienzo de la Rue de Maroquin
y la Place du Marché au Cochon du Lait, la calle y plaza más bonitas y mejor decoradas que podáis imaginar, un imprescindible de Estrasburgo en Navidad donde los haya. Aquí encontrarás tiendas, restaurantes de comida típica alsaciana, cafés y colas de turistas queriendo fotografiar edificios tan llamativos como Le Gruyère. Al final de esta calle llegamos de nuevo a la catedral y justo frente a ella nace la Rue Mercière, otra de las que no te puedes perder por la vida y magia que se respira en ellas, sobre todo al caer la noche y encenderse las luces. No te pierdas la fachada de la catedral iluminada. Esta misma calle desemboca en la Place Gutenberg, presidida por la escultura en honor al inventor de la imprenta. Aquí también tiene lugar un mercadillo navideño, con la particularidad de que cada año está dedicado a un país diferente. Además, destaca su árbol azul iluminado y la Rue du Vieux Marché aux Poissons, calle que si continuamos en dirección al río, nos conduce hasta la puerta de entrada donde pone el cartel de Capitale de Noël. A continuación, nos adentramos en la pintoresca Petite France, bañada por los 5 brazos en los que se divide el río Ill, como si de una mano y sus dedos se tratase. Aquí es habitual callejear y perderse entre tiendas de souvenirs o dulces típicos mientras vas encontrando a tu paso canales, casitas blancas con entramados de madera que dan identidad al barrio y plazas tan bonitas como la de Benjamin Six, desde donde se puede observar la Maison de Tanner, la joya del lugar. La Rue du Vin aux Plantes es una de las calles que conformaba el barrio de los curtidores y destaca por su blanco impoluto. Algo muy curioso es que, según nos contaron, el color de las casas de la Petite France servía para identificar el gremio al que pertenecía su propietario, empleando el blanco para curtidores, azul para pescadores, amarillo para molineros, rosa para los prostíbulos y así sucesivamente. Difícil pasar desapercibido, ¿no crees? El muelle de la Petite France es el mejor lugar para deleitarse con la variedad de colores en tonos pastel que adornan las fachadas. Asimismo, Le Pont Tournant o Puente Giratorio y Le Pont Saint-Martin ofrecen maravillosas vistas de los molinos, presas y esclusas más fotografiados de la ciudad. El límite oeste de este peculiar barrio lo conforman los puentes cubiertos, justo en las 5 ramificaciones del río Ill, que, junto con sus 3 torres de guardia, formaban parte de la muralla medieval. Bordeando los puentes cubiertos se encuentra la presa Vauban, la cual servía para reforzar la defensa de la ciudad mediante el cierre de sus compuertas, lo que ocasionaba la inundación de las tierras al sur de Estrasburgo, dejando atrapados a los ejércitos enemigos. No te puedes perder las vistas desde su terraza panorámica sobre los puentes cubiertos, la Petite France y la catedral. Ahora bien, el origen del nombre asignado a este coqueto barrio no te lo podrías imaginar. En el siglo XVI, cuando los mercenarios del rey francés retornaron de sitiar Nápoles, trajeron consigo la sífilis, denominada en adelante enfermedad francesa. Aquí se fundó el primer hospicio que los albergaba. En el siglo XVIII, el hospicio, que se llamaba Hospital de los Incurables, pasó a llamarse La Petite France, y poco a poco se fue extendiendo el nombre a todo el barrio. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por esta interesante y preciosa ciudad que tanto merece ser visitada en Navidad por su singular decoración y la magia que desprende, como en cualquier otra época del año para disfrutarla con buen tiempo. Te aseguro que no te defraudará. Y si te ha gustado Estrasburgo, quédate a ver el siguiente vídeo en el que continuamos recorriendo los pueblitos más pintorescos de Alsacia. Recuerda compartirlo con aquellos a quien pueda interesarles y comentar tu experiencia. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.